hacer un diagnóstico. Necesitamos una serie de elementos para poder lograr los objetivos que perseguimos con un caso clínico. Todos con tapabocas, yo me quito el tapabocas para que me oigan. Me cierro la puerta ya para que no se salga el aire. Está hablando del Entonces, diagnóstico. los elementos de diagnóstico son, primero que nada, elegir el paciente. Segundo, observar el paciente desde que entra, desde que viene caminando en el pasillo, que es un dato importantísimo, porque ahí nosotros podemos ver cambios culturales de ese paciente, cómo camina, cómo se expresa, cómo todo, que a veces cuando está en el sillón no nos los expresa ni los dice el paciente. ¿Estamos claros? Puede ir la historia clínica, saber todos los detalles, si el tipo de maloclusión que tiene ese paciente es un patrón hereditario o es por pérdida prematura de una estructura dentaria, ya sea por caries o porque hubo una reabsorción más rápida en una pieza que en otra, porque llevó un golpe y se perdió las estructuras dentarias X. Hay que siempre conservar la longitud arcada del paciente para poder lograr los objetivos del punto de vista de tratamiento. Después de ahí viene lo que es la parte de la fotografía clínica. A través de la fotografía clínica voy a hacer una evaluación de tejidos blandos. ¿A través de qué? De la línea media facial, del ángulo nasolabial, del plano estético de Ricketts, de la ley de los 5/5, del balance, de la simetría, ¿ok? A través de ahí vamos a aplicárselo a esas radiografías. A esas fotografías? ¿Cuáles son? Las intrabucales y las extrabucales. Las extrabucales ya ustedes saben cuáles son. Las intrabucales es maxilar superior, mandíbula, vista lateral derecha y vista lateral izquierda. A través de esa fotografía clínica yo voy a determinar el tipo de maloclusión y puedo decir la hojita esa que anda por ahí que dice qué tipo de problemas tiene el paciente, transversales, verticales, sagittales. A través de ahí, a través de esa fotografía yo puedo decir muchos elementos de diagnóstico. Si te tienes que ir y te quieres ir, te vas, porque parece que no te interesa mucho la clase. ¿Conmigo? Sí, si te tienes que ir, apuradita te vas. Si te quieres quedar, te quedas. ¿Ok? Ok. Seguimos. Entonces, base de datos. ¿Qué vamos a tener nosotros para la parte de un diagnóstico? La lista de problemas, el diagnóstico como tal, que es cuando hablamos si es un paciente clase 1, clase 2 dentaria, clase 2 esquelética, ¿verdad? Vamos a tener una lista de problemas y unos objetivos de tratamiento. La lista de problemas son todas las alteraciones que yo veo en la cavidad bucal del paciente. Los objetivos son todas las cosas que yo quiero mejorar o corregir. ¿Qué es una lista de problemas? Cuando yo agarro un modelo, cuando yo veo una boca y comienzo a poner apiñamiento, protrusión dentaria, obervaria aumentado, plano de oclusión aumentado, longitud arcada disminuida, apiñamiento severo, labios proquélicos. Todo eso es la lista de problemas. Siempre que yo voy a analizar a un paciente, lo voy a hacer de afuera hacia adentro. ¿Cómo es de afuera hacia adentro? Yo no voy a comenzar por los dientes apiñados, voy a comenzar por el análisis de la fotografía clínica. Voy a ver si el paciente tiene labios proquélicos, si el paciente tiene el respirador bucal, si hay una deglución atípica. Después que yo reviso todo lo que es la parte de tejido blando, me voy a la parte intrabucal. Comienzo a hablar si hay protrusión, si hay retrusión, si hay mordida abierta, si el plano de oclusión está aumentado, si hay una mordida cruzada. ¿Estamos? Entonces, todo eso es la lista de problemas, todas las alteraciones que yo veo en la boca del paciente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Corregir o mejorar todas esas alteraciones que yo estoy viendo en la boca del paciente. Y después que ya yo he logrado o he hecho todo eso, me he hecho mis objetivos, me he hecho mi diagnóstico, tengo todo en mis manos, voy a ir a lo que es el plan de tratamiento. El plan de tratamiento es cuando yo voy a elegir mi aparato que voy a colocar, pero no es decir, voy a colocar un binde. ¿Pero por qué un binde? Porque unas placas planas. Usted es un paciente que tenga déntulo posterior, no va a decir le va a colocar una prótesis total, voy a colocar una prótesis removible, dentro mucosoportada, que no es total. ¿Estamos? Igual pasa con la ortopedia. Entonces no podemos decir voy a colocar un bile, pero no sé la vía mecánica, no sé para qué sirve, no sé qué me va a cubrir. Y es importante que ustedes sepan qué es lo que van a hacer a la hora de elegir cualquier tipo de aparatología. Por supuesto, la historia clínica, los modelos de trabajo y los modelos de vitrina. Los modelos de trabajo son aquellos que nosotros vamos a utilizar, como ustedes acá, para hacer los diferentes diseños de aparatos
de prótesis, de puente fijo, de corona, X. Eso es un aparato, un modelo de yeso normal o un modelo de trabajo. Un modelo de vitrina es el modelo socalado que me reproduce exactamente la mordida del paciente, ¿ok? Donde yo lo pongo de diferentes formas, voy a tener la misma posición y no me altera la mordida del paciente. Ese modelo lo voy a utilizar para aplicar en los diferentes estudios. ¿Cuáles estudios? Moyer, Nance, Naka-Johnson, Bolton, X, análisis. Ese modelo yo no lo toco ni con el pétalo de una rosa. Ese modelo es el que me va a permitir a mí ver los avances o cómo voy con el tratamiento, si he logrado el objetivo, si el tratamiento, que la biomecánica que yo estoy aplicando está actuando o no está actuando. Cada vez que el paciente viene, la secretaria o el asistente le busca a uno como especialista el modelo y la historia. Y ustedes van a ir revisando si hay o no hay avance en esa hoja. Si la biomecánica que están utilizando sirve o no. Las fotografías extraorales e intraorales, ya les dije esa parte. Y desde el punto de vista radiográfico, panorámica y cefálica lateral cuando el paciente está normal. Cuando estoy ante la presencia de un paciente con un problema de pérdida ósea o de tejido blando, inflamado o problemas periodontales severos, y de un periapical completo. Para corroborar el diagnóstico de la panorámica. Cuando estoy ante la presencia de unos caninos ectópicos, que el cirujano necesita saber por dónde están esos caninos, si es por vestibular o por palatino o por lingual o por vestibular, pedimos una oclusal. La oclusal le va a servir de orientación al cirujano y a nosotros mismos hacia dónde vamos a dirigir el movimiento que queremos hacer. La posterior-anterior, que la vamos a utilizar cuando nosotros tenemos problemas quirúrgicos. Hacemos una posterior-anterior para revisar y hacer ciertas medidas y ver la altura, dónde voy a hacer cortes, dónde voy a lograr los objetivos que yo estoy persiguiendo. Y lo otro es la carpal o la cervical. La carpal es la radiografía de la mano. Ahora, con el adelanto que hay con la parte cervical, nosotros podemos hacer el estudio en la cefálica lateral a través de las primeras 4 vértebras cervicales con el análisis de Bachetti. ¿Estamos claros? Ok. La entrevista en la historia clínica, la parte del análisis, el diagnóstico, los registros que yo hago en la historia clínica. Dentro de la entrevista voy a ver la identidad del paciente, voy a ver la edad, el sexo, la ocupación, la condición socioeconómica, el estatus, el patrón cultural, el tipo de alimentación. Es importantísimo este puntito, porque nos vamos a encontrar ante pacientes el tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen una alimentación perezosa masticatoria y hay quien tiene masticación normal. ¿Normal en qué forma? Normal es que come cosas duras, ¿quién toca? Ok, entonces la alimentación me ayuda a mí a determinar muchas veces cómo es el proceso de reabsorción fisiológica de esas estructuras dentales. Si hay el estímulo con el choque masticatorio para que erupcionen o no erupcionen esas estructuras dentales. Temprano estábamos viendo una niña de 6 años que no había erupcionado ningún tipo de dientes, ni 6 permanentes, ni incisivos centrales, nada. Una niña ya tenía 6 años y iba para 7 años. Y hay que averiguar por qué esa niña no erupcionó su estructura dentaria, porque ya normalmente a los 6 años debe estar erupcionando el 6 permanente. Puede haber pasado que es una niña que fue alimentada con puros papillitas, con puras cosas suaves, y no la pusieron a masticar clases cosas duras, por lo tanto no hubo un estímulo. ¿Un estímulo de qué? Un estímulo de reabsorción fisiológica, de la dentición decidua con relación a la dentición permanente. ¿Estamos claros? La entrevista es importante. En la entrevista yo voy a averiguar un poco de cosas que muchas veces no las veo clínicamente. La entrevista me va a decir a mí el por qué está ahí, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco, qué es lo que quiero lograr. ¿Okay? Las enfermedades, qué tipo de enfermedades tiene el paciente, hay que preguntarle todo, si hay alguna enfermedad reciente o una enfermedad eruptiva, ya sea sarampión, rubiola, lechina, todo eso va en la historia clínica. Eso lo vamos a localizar o lo vamos a hacer a través de la historia clínica. Los antecedentes familiares y los antecedentes personales. Antecedentes familiares, que si por ejemplo mi amigo aquí tiene un hijo clase 3, él es clase 3, el papá es clase 3, el abuelo es clase 3, tenemos un patrón hereditario que viene ahí. Tú eres diabético, tu hijo nace
es prediabético, con tendencia a diabetes, de repente no el tuyo, la tercera generación, el hijo de tu hijo. Entonces todo eso hay que averiguarlo, Blanca. Una duda, hay familiares que no saben, obviamente no saben decir si clase 3, clase 2, entonces ellos dicen, no tiene nada, entonces, ¿cómo Porque no, formularía la pregunta no, exacta? usted le va a preguntar, usted le dice, usted tiene el bebé acá y te va a observar la mamá, va a observar la cara de la mamá. Por ejemplo, que venga la mamá o el papá. La mamá o el papá él lo observa, tú le vas a preguntar a la mamá, mira, él tiene una mordida invertida o tiene el mentón más grande que el maxilar. O tiene el maxilar más pequeño que el mentón, o el mentón más pequeño que el maxilar. Esa pregunta tú la haces y logras los objetivos que quieres a través en lo familiar. En los personales, averiguar todas las enfermedades eruptivas, si el niño es enfermo, si es asmático, si tiene problemas de la parte endocrina, si el niño tiene problemas desde el punto de vista hormonal, si el niño tiene problemas de crecimiento. Todos esos detalles nosotros los vamos a revisar en la parte personal. ¿Ok? El consentimiento informado. Señores, yo no le toco la boca a nadie si no tengo un consentimiento informado. En la actualidad, la gente está demandando a todo el que le dé la gana por cualquier pendejera. Entonces tenemos que estar muy pila con eso. Entonces, tenemos que tener un consentimiento informado de cada paciente. Si no lo tenemos hecho así, podemos en la historia poner el paciente fulano de tal, de tantos años de edad, acepta mis condiciones de tratamiento. Entonces ponen el nombre del paciente, la cédula del paciente, el nombre del representante y la cédula del representante y lo ponen a firmar. Porque esto les puede salvar la vida. Yo aparte de ser profesor de la Universidad Carabobo, profesor de posgrado, profesor de la Universidad del Zulia, fui varias veces miembro del Colegio de Odontólogos. Y en este momento soy del Tribunal Disciplinario del Colegio de Odontólogos. Y tenemos un libro así de denuncia. Y antes de demandar a cualquier persona, primero pasa por el Colegio de Odontólogos, el que esté inscrito en el Colegio de Odontólogos. Por eso es importante que ustedes se registren en su colegio, inmediatamente que terminen, en el nacional y en el regional donde estén. Así no lo paguen más nunca, pero están inscritos. A la hora de un procedimiento legal, todo lo que pase pasa por el Colegio de Odontólogos. Y ahí se hace un juicio primero. Si consideramos el tribunal disciplinario que el odontólogo tiene la razón, no sube más, pero si no hay que darle salida y se complican la vida, pueden perder hasta el título. Entonces es importante tener el modelo de estudio, el modelo de yeso, el de vitrina. El de vitrina nos defiende legalmente muchísimo. Aparte de aplicarle diferentes análisis, desde el punto de vista legal nos puede defender mucho. Aparte de tener el consentimiento informado. Lo que es los percentiles de crecimiento, que lo vamos a ver en la edad y en la talla y en el peso. Tenemos que estar muy pendientes de los percentiles de crecimiento. Nosotros vamos a tener niños que tienen 10 años, 11 años y los vemos que parecen un libriecito que se quiebra. Pueden haber muchas cosas que alteran la parte de crecimiento. Puede haber un problema de expulsión de minerales colorín. Puede haber una contaminación de plomo, puede haber una contaminación de mercurio o puede tener un problema a nivel renal y a veces no lo tomamos en cuenta, que pasa toda esa parte. Porque usted llega hasta ahora. Pero prótesis tenía que haberle dado clase hasta las 1:35, no hasta las 2. Ok, está bien. Entonces, el percentil talla peso, el crecimiento, el desarrollo del individuo es importante desde el punto de vista de aparatología y nosotros nos podemos echar una buena mano para nosotros dar un buen diagnóstico del por qué no crece ese cero, esa criatura. ¿Okay? El estado de salud, el examen clínico general que nosotros vamos a observar si ahí observamos el paciente en todos los sentidos, en el crecimiento, en el desarrollo de las estructuras dentarias acorde con la edad. Y ahí podemos ver nosotros también los hábitos establecidos cuando estamos haciendo ese examen clínico. Sí, cómo se succiona el dedo, de qué forma lo succiona, qué se desarrolla, qué me hipertrofia, qué no me hipertrofia, qué va a pasar, qué no va a pasar cuando el dedo lo chupo de esta manera, cuando lo chupo acá, cuando lo chupo nada más en la punta. Va a haber deformaciones craneofaciales diferentes ante una cosa y ante otra.
Ok. El examen clínico o el examen físico general, por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene alteraciones faciales, tiene alteraciones desde el punto de vista de un pecho excavatus, tiene unas escápulas alares, tiene una cifosis y una lordosis, es respirador bucal y tiene un pie plano, eso yo lo resalto en el caso clínico, tomándole las fotos y las estructuras anatómicas. Pero yo acá no se los voy a pedir. Claro, es un paciente respirador bucal. ¿Cuáles son las características de un paciente respirador bucal? Pecho excavatus, escápulas alares, lordosis y cifosis. Genus valgum que tienen ahí y pie plano, eso está más adelante, pie plano. Genus valgum es cuando se unen las dos rodillas, pie plano es cuando no tienen puente. ¿Cómo es el de la rodilla? Genus valgum. Genus valgum. ¿Ok? Entonces nosotros debemos revisar si tenemos alguna alteración física del paciente, debemos registrarla en nuestro caso. Si no hay ninguna alteración física, nos quedamos tranquilos. ¿Ok? El examen funcional. El examen funcional es cuando yo me siento con el paciente en una posición de 90 grados en la unidad y le digo abra, cierra y después le digo abre grande y comienzo a palpar y él me va a decir si hay dolor, qué lado te duele más, el izquierdo que el derecho, este es el lado de trabajo, este es el lado de balance. ¿Ok? Entonces vamos a revisar qué palpamos, el cuello, los músculos del cuello, los músculos de la articulación, los ruidos articulares, los músculos de la cavidad bucal, la tonicidad de los labios, la lengua, que la lengua tenga su cierre normal, tiene 3 cierres, anterior, medio y posterior. Un paciente respirador bucal no funciona la lengua desde el punto de vista de hacer sus 3 cierres. ¿Qué ocurre cuando la lengua está haciendo su funcionamiento normal? El cierre anterior es que la punta de la lengua me va a tocar la zona incisiva y los incisivos superiores. El cuerpo de la lengua me va a tocar el paladar y la parte posterior de la lengua me toca el paladar blando y es cuando ella actúa en el proceso de deglución cuando traga. Entonces tiene que haber un cierre anterior, medio y posterior. Un paciente con una deglución atípica, con una respiración bucal, ¿qué pasa? No ocurren los cierres de la lengua, hay una alteración en los cierres anteriores de la lengua, porque no toca la zona incisiva superior, sino toca en el centro de los incisivos. ¿Y qué va a pasar cuando toque en el centro de los incisivos? Una mordida abierta, una deglución atípica, una protrusión dental. ¿Estamos? Ok. Evaluación y posición de los labios y la lengua. ¿Qué puede pasar cuando no haya cierre anterior? Unos dientes protruidos, una mordida abierta anterior y una deglución atípica. El labio Y protélico. podemos tener un labio corto superior y un labio caído inferior, porque el diente está volado, descansa de almohada en el labio inferior y el labio superior está corto. Hay una hipotonía del músculo Orbicular de los y una labios. hiperactividad. Y hay una alteración en las fibras transectales de aquí y de aquí. Hay un caso de eso, nosotros hacemos el cambio postural con un binde. ¿Y qué colocamos? Un arco vestibular. ¿Qué va a hacer el arco vestibular? Estimular este labio. Liberar la musculatura peribucal, pero me estimula el labio. En la parte inferior llevo un escudo de acrílico, me libera esta musculatura peribucal. Ustedes le ven a ese paciente clínicamente la boca y ven que esto aquí se le ven las raíces. Significa que el músculo está comprimiendo el hueso, no lo deja crecer. Al yo colocar algo que libere, Claro. crece el Pero hueso. como tiene una hiperactividad, se la pasa a ese hueso. Para Entonces, ¿qué cerrar. pasa? La tabla externa está comprimida, hay un desgaste. ¿Y qué va a pasar? Yo ahí no puedo hacer ortopedia, ahí no puedo hacer todo. ¿Ok? Yo tengo que colocar aparatología que me actúen desde el punto de vista peribucal, liberando la musculatura para que haya un crecimiento óseo para después yo aplicar un tratamiento ortodóntico. ¿Estamos claros? Los biotipos. Ustedes saben cuáles son los biotipos. Meso, braqui y doli. Que es un paciente normocéfalo o mesofacial. Que hay una proporción en altura y en anchura. Que es un paciente braquicéfalo o braquicefálico. Ancho que largo. Que es más ancho que largo. Y que es un paciente dolicocéfalo Más o largo que dolicocefálico. ancho. Ok. ¿Cómo es la musculatura de un paciente dolicocefálico? Y músculo delgado, hipotónica,
tenemos un labios proquélicos, tenemos una falta de desarrollo a nivel de los pómulos, tenemos unos ojos hundidos, tenemos ojeras, tenemos una falta de desarrollo de la musculatura del cuello, tenemos unos maxilares poco desarrollados, tenemos una compresión transversal, miren acá. ¿Ok? En un paciente braquicefálico, la musculatura es más gruesa, esto se desarrolla mucho más lo que es la parte masseterina, ¿ok? Tenemos el planocursor, no nos importa tocarlo porque él crece hacia abajo y hacia arriba, mientras que en el dólico me da miedo tocarlo porque si yo pongo algo que no es indicado, hay una hiperdivergencia, crece hacia abajo y hacia atrás. ¿Estamos claros? En eso tiene que estar claro. Y en el normocéfalo o mesocefálico, el paciente tiene las proporciones tanto de estructura dentaria, de plano de oclusión y la estructura muscular. La forma de la cara, ya ustedes saben para qué, la forma de la cara, yo voy a ver, te voy a hablar si una cara, las formas son redonda, ovalada o larga. Son los tres tipos de formas de cara que yo puedo tener. Entonces, cuando yo vaya a discutir casos con ustedes me tienen que decir qué tipo de cara tienen. Las cosas que yo le voy a exhibir o le voy a pedir si es redondeada, ovalada o alargada. Y eso lo van a hacer con la ruedita que ustedes le colocan en la cara. La línea media facial se llama simetría. Se estudia dentro del mundo de la simetría facial. ¿Qué es simetría facial? Revisar el lado derecho y revisar el lado izquierdo. Si yo trazo una línea media facial, voy a ver qué alteraciones tiene ese paciente. Me parece más lápiz. ¿Cuál lado está más desarrollado y cuál lado está menos desarrollado? El más desarrollado es el derecho, el menos desarrollado el izquierdo. Vemos que el más desarrollado está como compensado, el pómulo, el cachetico, el cuerpo mandibular, la rama mandibular. Este lado está más llenito, este ojo se encuentra en su proporción, pero entonces vemos el lado izquierdo, la ceja más alta, el ojo un poquito más alto, el pómulo más achatado. Esto está como más hundido, el cuerpo mandibular se encuentra como si le faltara musculatura. ¿Ok? Y las alas de las fosas nasales vemos que un lado está más desarrollado y otro está menos desarrollado. El labio. Hay un labio que se ve más normal y otro que se ve más anormal. Las comisuras El labio, ahí entra comisura, labio derecho, labio izquierdo. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me hablen a mí en la parte de simetría. Simetría es la proporción facial, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿De qué? De tejidos blandos, porque hay otra simetría. La de tejido óseo, ¿cuál será? ¿Cuál será? El análisis de Lewandowski. El análisis de Lewandowski. El análisis de Lewandowski se va a encargar todo lo que es la simetría. ¿De quién? De las estructuras óseas. Y esta se encarga, la línea media facial se encarga de estudiar qué? La simetría de los tejidos blandos. Entonces, es una relación que ustedes... Yo les puedo hacer una pregunta de examen. ¿Qué estudio con Lewandowski y qué estudio con la línea media facial? Y se quedan fritos. ¿Cómo? ¿Qué estudio con Lewandowski? ¿Qué estudio con la línea media facial? Sería tejidos blancos. Con la simetría voy a estudiar todo lo que es límites anatómicos y tejidos blandos. Con Lewandowski voy a estudiar todo lo que es estructura ósea del lado derecho y del lado izquierdo, igual con la línea media facial. La ley de los 5/5. La ley de los 5/5 tengo una primera línea que se llama línea intercantal interna. ¿Qué me estudia a mí esa primera línea, chamo? La anchura de la nariz, la proporción frontal, maxilar y mandibular. Ok, estudia. Frontal, tabique nasal, alas de la nariz, labio superior, labio inferior y mentón. Pero específicamente es para saber si hay una proporción en las alas de la nariz. ¿Qué me estudia a mí la segunda línea intercantal externa? Esta y esta. El nivel de ojo de la... No. ¿Qué me estudian estas dos? O sea, cuando yo te hablo de la segunda, porque hay una relación entre la primera y la segunda. ¿Qué me estudia esa línea? ¿Por dónde pasa? El canto interno del ojo y el otro externo del ojo. Ajá. ¿Qué te está midiendo ahí? La inclinación. No, O sea, ¿qué te está estudiando ahí? Ya va. O sea, obviamente se estudia la simetría de ambos ojos. Ajá. Pero ¿Y qué más estudia? ¿Y qué más la- estudia? Ya va. ¿Y qué más estudia? La Si tú pupila. la ves, no. Todo, ¿por dónde corre ella? ¿Por dónde la corre? ceja, Ya va. ¿Por dónde corre? el hueso Frontal, maxilar. ceja, ojo, pómulo. Pómulo, toda esta parte. Cuerpo mandibular. ¿Estás dando cuenta? De ambos lados. Pero específicamente es para estudiar lo que es la anchura de ambos ojos.
si hay asimetría o no hay asimetría. ¿Quién me estudia a mí la última línea de la ley de los 5 quintos? Esta que va entre lo que es el cráneo y las orejas. Profe, pero va No así. está en el sitio. Ajá. ¿Qué estudia? ¿Esto cómo se llama? La articulación. El cigomático, la rama mandíbula. Tenemos el temporal, la parte cigomática, lo que es la rama mandibular y parte del cuerpo mandibular. Ahí en el cuerpo entra el ángulo, pero específicamente es para ver la relación entre la implantación de la oreja y el cráneo. ¿Estamos claros? O sea, que este es la implantación de la Esto oreja lo y vamos- el desarrollo del cráneo. Vamos a ver la implantación de la oreja y la relación con el cráneo, pero a su vez estudia el temporal, los pómulos, parte del pómulo y parte del ángulo mandibular o del cuerpo mandibular. Ángulo y rama. ¿Estamos claros? Ah, no, falta la línea bipupilar. La línea bipupilar, ¿qué me estudia, amiga? Esta es la línea. Ajá, ¿qué estudia? ¿Por dónde corre ella? Corre por el iris, Ujú. parte del pómulo Ajá, ¿qué estudia y ella? el ángulo. ¿Pero qué estudia ella? Estudia la simetría que hay entre los ojos. ¿Entre qué? Entre los dos ojos. No. Entre la Eso comisura mismo. labial. Ese se encarga de estudiar la comisura labial. ¿Dónde andaba usted cuando le dieron esa clase? Profe, permiso, ya le tomé las fotos del paciente, ya se puede retirar. Sí, ya lo puede retirar. Cuénteme, pues. Bueno, ya lo dije. La comisura de los labios. Profe, pero una pregunta. Eso, ajá, si es asimétrico, Si es simétrico, indica? si es simétrico te habla de que se encuentra dentro de la comisura. Por ejemplo, aquí, estos labios están un poquito cortos, Sí. porque no están dentro de la raya. Si están sobreextendidos, tienen la comisura sobreextendida o sobreexpandida. Pero esas rayas van ahí. Esas rayas van en la línea bipupilar. Pero está corrido o es así. Se hace punteadito o lo hace corrido para diferenciarlo en pero o caso sea, no iría. No debería ir en el medio, ¿no? No, en la orilla de la pupila. Y búsquenlo en Gregoret. Gregoret, el libro de Gregoret. Busquen la ley de los 5 quintos y esa línea bipupilar o limbus. Esta no me interesa que la sepan. Bueno, el balance. El balance, hay una manera de hacer el balance. El balance debe haber una relación 1 a 1. Una relación 1 a 1 significa que el paciente está equilibrado, tanto en el tercio medio como en el tercio inferior. Pero casi nunca nosotros vamos a conseguir con pacientes equilibrados. Para sacar el balance hay una reglita donde se aplica la sumatoria de tal cosa, por tanto, y les va a dar un porcentaje. Pero yo no quiero que se complique tanto la vida, eso se hace mucho más allá cuando ustedes tengan un posgrado. Yo lo que quiero es saber cuál de los tercios está aumentado, si es el tercio inferior o si es el tercio superior. Sí, claro está. Cuando yo tengo un tercio inferior aumentado, casi siempre el paciente tiene qué tipo de maloclusión, retrusión o protrusión. ¿Cuál fue la pregunta? No, ya va. No. Cuando yo tengo un tercio inferior aumentado, Ajá. tengo protrusión o retrusión. Protrusión dentaria. Cuando yo tengo un tercio medio aumentado, ¿qué tengo ahí presente? Protrusión o retrusión. No necesariamente. Nosotros Puede ser terminamos de ver un retrusión. caso ahorita donde había una sobremordida y tenía el tercio inferior aumentado. Entonces eso puede ser variable, ¿ok? Pero casi siempre se sostiene un 75% de las veces que cuando el tercio inferior está aumentado, un paciente dólico, y cuando el tercio medio está aumentado, un paciente bráquico. Porque cuando está aumentado inferior, significa que no hay overbite, no hay overge, hay protrusión dentaria y unos dientes volados. O sea, ¿Verdad? Cuando tengo una retrusión o sobremordida, tengo un overbite y un overge aumentado, pero tengo un tercio medio disminuido. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí o no? Cuando tengo un tercio inferior aumentado, ¿qué hay? ¿Protrusión o retrusión dentaria? Protrusión dentaria. ¿En qué caso vemos nosotros protrusión dentaria? Mordida abierta. ¿Y en qué paciente lo vemos? ¿En qué biotipo? El paciente es dolicocefálico. Ok. Cuando yo tengo un tercio inferior aumentado, un tercio medio aumentado y un tercio inferior disminuido, ¿qué me está diciendo eso? Protrusión. Que hay retrusión dentaria, en sobremordida, Ay, sí, mordida en sí, tapa sí. de caja.
O Ok, sea, eso lo vamos a ver en qué paciente. En Braquicefálico. pacientes braquicefálicos. ¿Ok? ¿Estamos claros? profe, entonces las alteraciones cuando son de tipo mandibular más que mandíbula, el paciente tiende a tener un biotipo dólico. El 75% es Ok. dólico. Y cuando es superior, braqui. Braquicefálico. Así siempre. Y cuando hay una relación de ambos, porque hay un equilibrio. Ok. Pero no necesariamente. Tú puedes tener un paciente mesofacial con unos tercios aumentados. ¿Ok? El análisis de la sonrisa, y ustedes saben que hay dos tipos de sonrisa, dentaria y gingival. Que la dentaria es cuando vemos nada más la estructura dentaria y se llama o se sigue siendo dentaria hasta que solamente nos enseñe de reborde gingival 2 o 2.5 milímetros. Por encima de 2.5 ya hablo de una sonrisa gingival. ¿Estamos? Cuando nosotros hacemos los exámenes ya estamos dentro de la boca, ya no estamos fuera de la boca, estamos comenzando a entrar a la boca. Vean toda la lista de problemas que yo puedo tener antes de llegar a la boca. ¿Ok? Pero ya estamos dentro de la boca, nos vamos a encontrar con un paciente dólico-cefálico con una respiración bucal, donde ¿qué vamos a ver esto? Una mirada triste, una falta de desarrollo de la cara, unos ojos hundidos, una hipotonía labial, unos músculos muy, muy débiles, unas lesiones a nivel de lo que es amigdalina o de las amígdalas muy pronunciadas, ¿ok? Unos cornetes y unos adenoides muy desarrollados. Ajá. ¿Eso se debe al respirador bucal? Claro. Entonces, cuando yo tengo esto, un 75%, un 80%, yo lo puedo tratar. Pero cuando es un 90%, que ustedes ven unas amígdalas que me cierran completamente esa garganta y que veo, y cuando abro ahí veo unos cálculos en las criptas amigdalinas, y cuando le abro la boca a ese paciente huele a todo, el aliento a pupú no brinca a nadie, el olor es muy fuerte, se siente el mal aliento del paciente. Es por las criptas amigdalinas que se inflaman por retención de cálculo. Ya eso es un caso que yo ni con aparato ni con nada se la voy a mejorar. Es un caso que es quirúrgico, así que mandarlo primero al otorrino y después lo tocamos nosotros. Cuando revisamos y evaluamos los hábitos perniciosos, ¿cuáles pueden ser los hábitos? La posición como succiona el dedo, la posición como el paciente descanse. Pues yo puedo ver un hipodesarrollo y le pregunto, mire, ¿cuál es tu posición cuando ves televisión todo el tiempo? ¿Qué va a pasar? Se hipertrofia la musculatura de aquí, se desarrolla más de este lado. Si tú duermes más de este lado que de este lado, vas a ver un lado más llenito y otro lado menos llenito. Que tapile en la dormida, ¿ok? Si tú succionas el dedo, en vez de eso, lo que tienes es onicofagia, te comen las uñas, es un hábito. Si tienes una deglución atípica, es un hábito. ¿Y qué te produce el hábito de deglución atípica? Una mordida abierta anterior. ¿Y qué te produce la mordida abierta anterior? La anteposición de la lengua que no te haga los cierres que debe hacer. ¿Y qué te puede producir? Un hipodesarrollo maxilar superior. ¿Ok? Nadie en este mundo puede ser simétrico. No. Características intrabucales desde el punto de vista de ver las radiografías laterales, la fotografía lateral derecha y lateral izquierda. A través de esta fotografía que voy a determinar yo el tipo de maloclusión dentaria. ¿Qué tipo de problemas voy a estudiar ahí? ¿Sagitales, verticales o transversales? ¿En dónde? Aquí sagital y Aquí vamos a estudiar todo lo que es sagital. Desde el punto de vista sagital voy a ver la llave molar, la llave canina, voy a ver cómo está el engranaje de oclusión, voy a ver si hay protrusión, si hay retrusión, si hay retroinclinación. Si yo estoy entre un paciente clase 2-1, que es un paciente con dientes protruidos, es un problema sagital. Pero si yo estoy ante la presencia de un paciente como este, con una mordida invertida, con un maxilar menos desarrollado y una mandíbula más desarrollada, es un problema de tipo sagital. Eso ustedes se enrollan mucho. Ahí aquí yo puedo hablar de over y over Y negativo. Cuando está por encima o no hay, es otra cosa. ¿Estamos claros? Entonces, aquí vemos llave molar, llave canina y toda esta zona. Voy a ver llave molar, clase 2.
con falta de una estructura dentaria, ¿de qué será? ¿Un premolar, un molar o qué carajo es? ¿Una dentición temporaria o una dentición mixta? Es Es mixto. una dentición mixta. Aquí no hay presencia de un premolar, este es un canino. Ok, esto es un premolar, este es un canino. Este es un 6 permanente, sí, este es un premolar grandísimo rotado. Ok, miren en la parte inferior, erupcionó canino, premolar y este incisivo no erupcionado. Entonces nos podemos encontrar pacientes que no son fáciles, que no son cajitas de Pandora, son unas cajitas de Pandora, no son una cajita de chocolate, son pacientes que son súper complicados. Aquí ya yo tengo que determinar si ese paciente, esa mordida invertida es esquelética o una pseudoplasia 3, una mordida invertida producida por un hábito de lengua, un hábito de succión de dedo, un hábito de succión de objeto, un cambio postural por caries, un cambio postural por pérdida de una estructura dentaria. Ahí lo tengo yo que revisar. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Miren el grado de retroinclinación que tienen esos incisivos inferiores. Vean que esa lengua se mete ahí y hace esto. ¿Okay? Hay crecimiento mandibular y hay un freno en el crecimiento maxilar. ¿Ok? Este es un paciente que hay que estudiarlo muy bien, porque casi siempre estos pacientes de aquí a aquí tienen un valor de un overbite negativo de más o menos de 8 milímetros. Ya esos son pacientes quirúrgicos. Son pacientes que yo no los puedo tratar ni con aparatología removible ni con fía y le voy a decir que va a resolver todo. No, es un paciente quirúrgico, es un paciente que hay que tratarlo con una ortodoncia prequirúrgica. ¿Qué va a pasar con esa ortodoncia prequirúrgica? Lo voy a poner peor de lo que estaba, con el mentón más grande, con los dientes más desordenados. Y cada 4 meses voy tomando impresión y voy revisando cómo va el engranaje. Cuando yo pongo eso a morder como debe ser, veo cómo está el engranaje de los molares y el premolares. Y eso